Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Energía reactiva en media tensión, presentado por Circutor, aliado estratégico UNCE, la cual será impartido por el ingeniero Alberto Delgado, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Muchas gracias a ustedes, a UNCE, por este espacio. Vamos a dar el tema que nos atañe el día de hoy, energía reactiva en media tensión. Gracias a todos por su presencia y pues iniciamos el tema. Esperemos que todos se encuentren bien y pues adelante, vamos iniciando con este tema. La energía reactiva en media tensión pues da a pensar como que es un tema un poco más complejo que la baja tensión. Sabemos que en baja tensión vemos energía reactiva, pero en media tensión muchas veces tenemos ese interés o esa noción de compensar media tensión. ¿Por qué razón? Una es porque tenemos equipos en media tensión, la otra es porque queremos realizar una compensación a nivel acometida, pero conceptualmente, como lo mencionamos aquí, en realidad un banco de capacitores de media tensión es como un banco de baja tensión, pero más grande. Y esta presentación que alguna vez un compañero de Circutor nos la mostró, pues me gustó bastante, porque en realidad es eso, ¿no? Baja tensión es un problema, pareciera pequeño, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, pues los volts como voltaje, como unidad de medida, pues a lo mejor son más pequeños, es volts, pero no dejan de ser tensiones que tenemos en la red eléctrica, corrientes, lo mismo sucede que tenemos al contrario de la baja tensión, ahora tenemos menos corriente comparada con la baja tensión. Entonces, al final de cuentas, pues los términos como tal de compensación en media tensión y baja tensión, pues resultan con equipos de similitudes, aunque algunos más grandes y otros más pequeños. La media tensión serían los equipos más grandes y la baja tensión, pues los equipos pequeños. Al igual que en baja tensión, pues muchos de los equipos no son, como por decirlo de alguna forma, pues iguales en cada red eléctrica. Sabemos que en una cementera, por decirlo de alguna forma, pues tiene diferentes procesos y esos diferentes procesos, pues diferentes máquinas, diferentes motores. Al final de cuentas, la energía reactiva, pues sabemos que es una energía reactiva inductiva la que predomina en la industria. Y al decir que son diferentes, pues la cementera va a ser diferente a una de alimentos, alguna mina, algún otro tipo de industria química. Entonces, cada industria va a tener una aplicación como tal diferente, inclusive entre competencias, muchas veces algunos tienen tecnologías nuevas, lo que lo hace ser diferente de una red eléctrica a otra red eléctrica, por lo que decimos que en media tensión, con mayor razón, no todas las soluciones son iguales o no todas las soluciones aplican para determinada red eléctrica. Eso es lo que nos llama la atención a nosotros. A mí, por ejemplo, me interesa mucho conocer cada industria. Y ya con esta experiencia que tenemos en la industria,
pues me ha permitido conocer industria alimenticia, industria cementera, industria química, y gracias a esa experiencia, pues sabemos que en cada aplicación pues va a ser una solución completamente diferente. No es una repetición, no es un control C y un control V para pegar y poner la misma solución, cambiando únicamente pues el negocio, cambiando la marca, ¿no? Es decir, ahora le voy a poner tal marca a mi aplicación, ahora le voy a poner esta tal marca a otra aplicación, siendo que es la misma aplicación, ¿no? En este caso, cuando compensamos y filtramos armónicas, pues cada aplicación es diferente. Y eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que nos gusta, que a veces nos sorprendemos y empezamos con un diagnóstico y terminamos creyendo que es tal solución, investigamos más a fondo y en ocasiones podemos dar varias soluciones, y muchas veces este tipo de competencia pues nos lleva a decir, ok, yo estoy ofertando tal equipo, yo estoy dando este equipo, pero viene la competencia y sale con otra aplicación que dice, ¿por qué no poner este equipo? Eso es lo que nos llama más la atención, porque uno vuelve a revisar la medición, uno vuelve a revisar el diagnóstico y dice, probablemente la solución que dimos inicialmente pueda ser cambiada con esta, inclusive en ocasiones con diferente al del competidor. La idea pues a veces es conseguirnos el pedido, ¿no? Y en parte lo principal que nosotros hacemos en Circutor es dar siempre la solución óptima técnicamente, que va a ser lo principal. Lo técnico debe dominar sobre lo económico, pero no descuidando lo económico. Lo técnico es una parte importante porque el que se queda con el equipo es el cliente. Uno se va y se va a otra industria, pero el cliente se queda con ese equipo. Y si ve los mejores resultados que le dan técnicamente, pues técnicamente también económicamente va a tener esos mismos resultados. O sea, esas aplicaciones pues son diferentes y son variables, y eso es lo que nos llama más la atención. Como por ahí dicen, meternos en los problemas de cada industria, meternos en lugares que a veces pareciera no tienen solución, pero buscando, investigando, diagnosticando, vamos a conseguir siempre la solución óptima. ¿Y a quién ayudamos principalmente? Pues a toda la industria y a la industria de carga pesada, que normalmente le llaman cargas especiales, o industria donde tienen maquinaria de gran tamaño, maquinaria que se mueve con grandes capacidades de kilowatts, con grandes capacidades de kVRs, y dentro de esas industrias pues está la industria del agua, la potabilización de agua, las grandes presas, las industrias del aceite, del gas, de la gasolina, refinerías, la industria química, la industria minera, con equipos de gran tonelaje, equipos de grandes dimensiones que le permiten tanto sacar los minerales como después hacer lixiviaciones, separaciones de minerales hasta conseguir pues el producto que desean. Las papeleras hoy en día pues tienen grandes motores, anteriormente tenían grandes motores, pero sin tanta ayuda tecnológica. Hoy tienen más ayuda tecnológica. Esa ayuda tecnológica, pues variadores de velocidad, arrancadores de estado sólido, que han contaminado un poco la red eléctrica, pues al final de cuentas están dentro de esa misma red eléctrica nacional, y pues cada una, como les menciono, pues es una forma diferente de atacar, porque unas han crecido tecnológicamente, porque unas no han crecido tanto, porque algunas se han quedado en lo que les ha funcionado. Y pues otra de las industrias, pues la industria de generación y distribución, donde también es importante pues la ayuda de parte nuestra para la compensación de la energía reactiva. Entonces, también ayudamos pues a nuestros distribuidores, a nuestros clientes, a darles la solución óptima de acuerdo a los eventos o
a las posibles soluciones que tengan en materia de energía reactiva y los ayudamos porque somos fabricantes. Nosotros contamos con 2 centros de producción de capacitores en Barcelona, uno ubicado en Barcelona y la otra ubicación es en República Checa. Ahí en Barcelona y en República Checa tenemos pues al personal, tenemos a toda esa gente que nos ayudan, que nos apoyan en el diseño y en la mejora de los productos, tanto de capacitores como reactores. Esta ayuda pues es continua. Seguido recibimos capacitación en el extranjero. Últimamente con la pandemia no hemos ido, pero recibimos capacitación de parte de gente que está dentro de los comités de consultivos de normas, de la aplicación de normas y que están trabajando pues con nosotros, con Circutor para la fabricación de capacitores. Entonces, esa es una de las principales ventajas con la que nosotros podemos apoyarlos y con la que aportamos mayores soluciones, porque somos fabricantes de los capacitores, de los reactores, y pues nos aliamos a diferentes empresas ya de renombre para los demás elementos, por ejemplo, que conforman un banco de capacitores de media tensión. O sea, nosotros tenemos todo el expertise para el diseño, para la producción, para la integración y para inclusive dar las soluciones a nuestros clientes en materia de energía reactiva. Dentro de esa fabricación, pues quería mostrarles un poquito cómo es la fabricación de un banco de capacitores o de un capacitor como le conocemos en México. Normalmente también lo he escuchado como banco de capacitores, por eso me animo a decirles banco de capacitores. De hecho, hoy en la mañana me llegó una solicitud donde decía, ¿me puede cotizar un banco de capacitores de 100 kBr en 7,960 volts monofásico? Y pues en realidad es un capacitor monofásico, un capacitor de media tensión monofásico. Y pues ese capacitor, tanto en España como en República Checa, pues se elabora con un material que es un propileno metalizado. Un propileno, en este caso un propileno sería como un dieléctrico y una lámina de aluminio, o sea, el capacitor son 2 láminas separadas por un dieléctrico. Este film de aluminio, pues es un film de aluminio cortado con láser. Eso evita que tengamos bordes o que tengamos malos cortes y tengamos problemas con el capacitor. Este capacitor se diseña, se fabrica en un ambiente controlado de temperatura, en un ambiente controlado de humedad. Es un ambiente pues casi vacío, no completamente vacío, pero se cuidan las condiciones de montaje de esos capacitorcitos que si lo recordamos en baja tensión, pues también son una serie de capacitores en media tensión, en monofásicos que integran un capacitor en delta. En el caso de media tensión, los capacitores son colocados pues en estrella, son colocados en serie, de modo que van formando varios elementos y que al final de cuentas pues nos compone un capacitor que va embebido o va metido, va introducido en una cuba de acero, donde esa cuba de acero pues va a integrar los capacitores. Los capacitores pueden tener fusible interno o carecer de ese fusible interno. Y después esas terminales van a dar a unas boquillas de porcelana. Esas boquillas de porcelana, pues ahorita lo vamos a ver, pero esas boquillas tienen unas ciertas dimensiones, tratando de cuidar pues el aislamiento del capacitor. Y después de ese proceso de integración del capacitor, de sellado, previo a ese sellado, pues se vierte un aceite dieléctrico que se mantiene ahora sí sellado en un alto vacío a través de un horno. Ese proceso pues durará unas 2 semanas más o menos. Por eso la venta de un capacitor pues lleva su tiempo.
Si no se tienen de stock, pues el capacitor sí dura bastante tiempo para su fabricación, porque estamos hablando ya de capacitores de media tensión, donde esos capacitores de media tensión llevan un proceso y además llevan un proceso de ensayo o de pruebas que se le realizan al capacitor. Nuestros capacitores, nosotros podemos suministrar capacitores tanto monofásicos como trifásicos. Nuestra materia prima y nuestra garantía, pues es que todo el equipo es tanto materia prima de la Comunidad Europea, nuestras fábricas están en Europa, y entonces todo el capacitor es de origen europeo. Esa es la ventaja que también tenemos como tal, como fabricante, que todos los procesos son en Europa, la materia prima es europea, eso ayuda a tener buen material. Sabemos que la Comunidad Europea, entre ellos, tratan de sacar lo mejor por el bien de la Comunidad Europea, entre ellos se apoyan y pues cada uno de ellos pues sacan los mejores materiales y la mejor producción. Esa es una ventaja que tenemos. Como les mencionaba, los ensayos, las pruebas que exige la norma, pues las pruebas de rutina se hacen al 100% en todos los capacitores, tanto monofásicos como trifásicos. Y también hay unas pruebas prototipo. Las pruebas prototipo pues son las que exige también norma cuando uno realiza un capacitor nuevo. Cuando se hace el diseño de un capacitor nuevo, pues nosotros también como fabricantes debemos cumplir esas pruebas prototipo para dar cumplimiento a una cierta norma. Y los ensayos de rutina, los ensayos de cada capacitor al 100%, pues son los ensayos que normalmente le llamamos de rutina. Ese tipo de ensayos, pues Circutor también nosotros contamos con un laboratorio de pruebas donde podemos hacer ese tipo de pruebas y donde enfocamos a nuestro capacitor a las diferentes pruebas de rutina que nos pide la norma IEC 60871-1. Además de que pues el mismo material y como les mencionaba, pues son de primera, son materiales que son de origen europeo, y dentro de los ensayos individuales pues tenemos la medida de capacidad, o sea, medir los microfaradios en el capacitor y que no tenga desviaciones entre el 10% hacia arriba y el 10% hacia abajo, inclusive con las tolerancias que nos exige la norma. Se hacen medidas de la tangente, de las pérdidas, o sea, de la resistencia que pudiera tener el capacitor con respecto a los KBRs. Vemos qué tanta impedancia o qué tantas pérdidas llega a tener ese capacitor y pues no deben de superar lo que también nos exige norma, el punto 2. Esto sin contar pues con la resistencia, porque si le agregamos la resistencia, pues ese valor de pérdidas crece un poquito. La tensión entre bornes, se le aplican unos valores de tensión de 2 veces la tensión durante 10 segundos y pues se verifica que no haya ningún problema de un arqueo entre bornes y también entre bornes y caja, o sea, entre la cuba del capacitor y las terminales del mismo capacitor. Se le coloca normalmente un dispositivo de descarga, que lo mismo sucede en baja tensión, o sea, volvemos a decir lo mismo que baja tensión, pero ahora en media tensión. Ahora el valor pues ya cambia un poquito de acuerdo a la norma, pues estamos hablando de 75 volts en un minuto que debe de descargar el capacitor, debe de conservar 75 volts. Previo a la descarga, posterior a la descarga, el capacitor máximo debe tener 75 volts entre sus terminales. En caso de tener algún fusible interno, fusibles internos del capacitor, pues también se hacen pruebas de los fusibles y se hacen pruebas de estanqueidad para ver si para ver si la cuba o para ver si el capacitor está completamente sellado, porque si recordamos los slides anteriores,
pues al capacitor internamente se le coloca un aceite dieléctrico, que ese aceite dieléctrico en vacío durante las 2 semanas, pues debe de conservarse intacto. O sea, ¿qué quiere decir conservarse intacto? Que cuando yo lo instale, ese capacitor no debe de tener fugas. Por si yo lo instalo de forma vertical o de forma horizontal, no debe de tener esa fuga de capacitor del dieléctrico, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, las ventajas de tener fusibles? Ya les comentaba que pues se soldan los fusibles y que internamente tienen fusibles los capacitores. Al tener todos esos capacitorcitos internos que vieron formados en el montaje del capacitor, pues también se le pueden colocar fusibles. Esa ventaja de colocarle fusibles pues tiene unas ventajas operativas. Dentro de esas ventajas operativas es la desconexión inmediata de algún elemento interno, de algún capacitor interno que pudiera haberse visto dañado por alguna razón por la que ustedes quieran. Al rato vemos nuevamente qué es lo que daña un capacitor, pero por cualquier razón internamente algún elemento se dañó, por lo que ustedes digan. Como hay un efecto de daño en ese capacitor, pues el capacitor en sí, nosotros normalmente le llamamos como regenerativo. ¿Por qué? Porque ese fusible se puede activar y el fusible al activarse, pues desconecta esa parte. Lo demás queda conectado, pero solamente esa parte capacitiva, pues se desconecta y el capacitor sigue funcionando. Esto, de alguna forma, puede seguir trabajando el capacitor. Puede llegar un momento en que son varios elementos y entonces sí habrá que quitar el capacitor porque va a provocar un desbalance, una sobretensión en la red eléctrica y un desbalance en corriente y pues la misma capacitancia está desbalanceada, ¿no? Entonces, la ventaja operativa es que si un elemento se daña, pues el capacitor sigue funcionando y pues no hay como tal alguna sobrepresión dentro del capacitor. Se minimiza la generación de gases internos. Entonces, esos gases internos no provocan una sobrepresión en el capacitor porque solo fue un elemento. También puede ser que sea lo que mencionábamos, una pérdida de capacidad pequeña, o sea, es un solo elemento que para el conjunto capacitor todavía no lo desvía de ese porcentaje de desviación que nos indica la norma. Dentro de las ventajas de diseño, bueno, nos permite tener continuidad de servicio dentro del capacitor, o sea, sigue funcionando a pesar de que algún elemento pues se haya dañado. Si ya tenemos más elementos, pues ok, ya es necesario cambiar ese. Ya no lo escucho. Alberto, se fue tu audio. Alberto, ¿nos escuchas? En un momento más retomamos en lo que el ingeniero Alberto se reconecta porque tiene algunas pequeñas fallas en su audio. Uy, qué bueno, pensé que se había asustado con mi pregunta. Agradecemos su paciencia. El instructor está resolviendo una falla técnica con su equipo. ¿Ahí me escuchan, Jaime? ¿Me escuchan correctamente, Jaime? Sí, ingeniero, se le escucha bien. Ah, ok, perfecto. No nos hemos espantado con la pregunta. Aquí estamos. Ahorita la retomamos al final sobre la eficiencia de los capacitores. Aquí estamos. Perdón por la conexión, tuvimos que cambiar de red. Aquí el problema lo tuvimos con Telmex, pero ya estamos aquí nuevamente. Gracias por esperar. Pues vamos comentando. Les mencionaba de las ventajas del diseño de los capacitores con fusible interno. En realidad, pues las ventajas, tenemos mayor potencia. Sabemos que tenemos fusibles, que cualquier elemento que se vaya no hay ningún problema, el capacitor sigue funcionando y pues tendríamos más capacitores o condensadores como normalmente se menciona en Europa y por ejemplo en Chile también se menciona condensadores y pues para armar bancos de capacitores o baterías. En ocasiones hago a propósito el poner eso de baterías, el poner de eso de capacitores, porque muchos lo conocen como bancos, otros los conocen como baterías, unos los conocen como capacitores
en México es capacitor, en Chile, en Perú, en Colombia, en algunos lugares son condensadores, y pues hay que conocer estos términos. Un elemento importante que mencionábamos hace un momento es esa cerámica, esa terminal en cerámica que tiene el capacitor, que lo permite tener el contacto con la conexión y la conexión externa con la conexión interna, y ese es propiamente un aislador, que ese aislador pues es una parte importante dependiendo de dónde voy a instalar ese capacitor. ¿Por qué dependiendo? Porque dependiendo de la rigidez dieléctrica del aire, dependiendo de la altitud, dependiendo de la polución, de la contaminación, pues esos aislamientos o esas distancias se reducen considerablemente. Por eso los niveles de contaminación se involucran mucho en esa cream page, en esa fuga, en ese arco que pudiera tener la terminal con respecto a la cuba del capacitor. Y pues aquí están los diferentes niveles que podría tener ese capacitor. Los diferentes, estoy tratando de sacar, aquí está, el puntero láser, a ver si se ven. Esos diferentes perímetros o esas longitudes que se van tomando, que se van midiendo dentro de esa cerámica, pues son los valores de milímetros con respecto a los kilovolts que tengamos, y con respecto a la polución que llegásemos a tener. Un nivel de polución bajo y comparado con un nivel de polución muy alto, pues se incrementa esa distancia de 16 milímetros por cada kilovolt a 31 milímetros por cada kilovolt. O sea, va creciendo ese aislador dependiendo de qué tan contaminado esté donde se va a conectar el capacitor, o sea, qué tanto se va a reducir la distancia de ese capacitor o de esa instalación entre la terminal y el capacitor. Y otro de los elementos que muchas veces vemos en baja tensión, en los contactores de baja tensión, pues son unos le llaman las resistencias de inserción, algunos le llaman las inductancias de preinserción. En realidad, pues los términos resistencia e inductancia, pues resistencia es el paso de la corriente, la oposición del paso a la corriente, y la inductancia pues es un cable enrollado que me genera un valor de inductancia. Al final de cuentas, al final de cuentas, un enrollamiento presenta también pues una resistencia. En baja tensión, si hacemos la relación, pues baja tensión están dentro de los contactores, de maniobra, pues están las resistencias de preinserción o las inductancias de preinserción. En el caso de media tensión, pues sucede algo muy parecido. ¿Para qué utilizamos las resistencias de preinserción o las inductancias de preinserción en baja tensión? Pues cada vez que se realiza una conexión de un capacitor, hay una sobrecorriente y una sobretensión a la hora de entrada del capacitor, que normalmente pues dura un cuarto de ciclo. Esa sobrecorriente, pues si el contactor a la hora de que hace su cierre recibe esa corriente, pues esa corriente puede ser de bastantes veces la corriente que tomaría el capacitor de forma nominal. Normalmente el fabricante de contactores pues le pone esa resistencia de preinserción y asegura tener solo 100 veces el valor de la corriente nominal del capacitor. Eso en baja tensión se toma como contactores de cargas capacitivas. En media tensión sucede lo mismo, o sea, a un tamaño más grande yo conecto un capacitor, energizo un capacitor, y también va un transitorio de tensión con una corriente elevada, que por ahí pues en media tensión ya no estamos hablando de contactos. O sea, cuando energizamos un capacitor ya no lo hacemos con un contacto mecánico o físico dentro de algún contactor. Normalmente en media tensión ya hablamos de medios de conexión y desconexión, que pueden ser al vacío o que pueden ser mediante algún elemento de un aceite que permita pues disminuir
ese arco que se forma en media tensión, por decirlo de alguna forma. Y entonces en media tensión pues también tenemos una inductancia de preinserción, una inductancia que muchos lo conocen como una reactancia de inrush, una reactancia de preinserción. En México también conocemos como reactancia inrush, una reactancia, en nuestro caso, nuestro modelo de circuito es la RMB, y que nosotros tenemos dentro de nuestro catálogo. Nosotros fabricamos esas resistencias, esas reactancias, esas inductancias para la inserción de capacitores y pues que la vida de los componentes dentro del banco pues no se debilite o no se reduzca por tantos transitorios. Entonces, al igual que en baja tensión, esa reactancia nos libera o nos disminuye ese valor pico a 100 veces la corriente nominal que ya tomaría el capacitor en su inserción y en su desconexión. Entonces, nosotros contamos con los capacitores y con los reactores de preinserción. Estamos trabajando en el diseño, sí, continuamente estamos equipos nuevos y dentro de esa mejora, pues estamos interviniendo en tener reactores, pero ahora reactores de rechazo. Reactores, lo mismo que en baja tensión, reactores que nos permitan tener reactancia de rechazo en una red eléctrica donde es necesario tratar de desviarnos de la distorsión que contenga esa red eléctrica. Muchas veces lo expliqué antes, permitía sintonizador variable. En la red eléctrica, en la industria, va a suceder exactamente lo mismo. Una red eléctrica va a tener una serie de frecuencias. Imagínense una banda de frecuencias, que la principal es la de 60 o 50 Hz, dependiendo de dónde están escuchando. Pues esa banda de frecuencias, que son los armónicos, pues van a estar dentro de nuestra red eléctrica. Es nuestra emisora de frecuencias, la industria. Al tener esa emisora, pues yo voy conectando capacitores y alguno de esos capacitores o la suma de ese total de capacitores puede llegar a sintonizar alguna de las frecuencias que tiene nuestra emisora como industria. Al sintonizar, pues hay un fenómeno que se llama resonancia. Esa resonancia, pues consiste en la amplificación o la igualación de una frecuencia a otra frecuencia y una amplificación de frecuencias y una amplitud, perdón, un crecimiento en amplitud de esa frecuencia, una amplificación de esa frecuencia. ¿Qué sucede en esos casos? Pues lo que ya hemos visto anteriormente, pues el capacitor, además de que por naturaleza un capacitor se convierte o baja su impedancia a frecuencias altas, pues lo mismo en media tensión, o sea, se va a volver un conductor a las frecuencias altas. ¿Qué sucede cuando se vuelve un conductor? Pues que toda la frecuencia alta va a drenarse en el capacitor. Si el capacitor, entrando en resonancia, consume la de 60 más la distorsión armónica a la que entró en resonancia, pues va a sumarse mayor corriente y el capacitor se va a dañar. Entonces, eso es propiamente lo que sucede con el capacitor. Por eso es interesante colocar un reactor de rechazo. Muchas veces dicen reactor de rechazo, un reactor desintonizado. Yo normalmente estoy en desacuerdo de eso porque el reactor al final de cuentas se sintoniza a una frecuencia, de modo que el conjunto capacitor-reactor me va a recibir, en parte va a rechazar armónicas superiores a las cuales fue diseñado. Por ejemplo, un 7%, pues va a recibir frecuencias por abajo de la 3.78 armónica y 14% pues también va a recibir menores frecuencias cercanas nada más a la de 60, o sea, frecuencias por abajo de 160 Hz, de modo que pues el capacitor va a recibir corrientes nada más las de 60. Es como decir, tengo unas frecuencias dentro de la red, normalmente quinta y séptima,
le pongo uno al 7%, sabemos que abajo de esa quinta y séptima no hay, solo la de 60, pues el capacitor va a recibir solo 60 Hz, porque lo demás lo va a rechazar, y lo mismo en una tercera armónica con un reactor al 14%. Solo va a recibir frecuencias por abajo de la tercera, sabemos que no hay más que la de 60 y solo va a recibir la de 60 Hz. Entonces, ese reactor, y nosotros ya estamos trabajando en que nosotros propiamente fabriquemos nuestros reactores. Anteriormente lo hacíamos con empresas también reconocidas, que esa es otra ventaja que tiene Europa. Europa trabajan conjuntamente varias marcas y marcas que en ocasiones llegan a hacer competencias en algunos componentes, en otras no, pues ahí se forman una alianza y entre ellas trabajan de modo que surtan una solución óptima en cualquier forma, ¿no? Entonces, esa flexibilidad y esa seguridad que da Circutor con tener equipos de fabricación propia, pues nos hace ser más competitivos. Sabemos también otra parte importante, pues es la regulación de la energía reactiva. Circutor fue de los iniciadores en sacar o innovar equipos de regulación de energía reactiva. Anteriormente yo les mencionaba en algunas otras pláticas que en realidad muchos de los equipos pues normalmente miden tensión y corriente y párenle de contar. En realidad reciben tensión y corriente y todo es procesamiento de datos. Pues el regulador de energía reactiva es lo mismo, al final de cuentas, él recibe corriente y tensión y en base a un procesamiento de datos saca una analogía del factor de potencia de la energía reactiva inductiva y mediante una salida de relés él toma decisiones o gestiona la conexión o desconexión de escalones o de pasos eléctricos para hacer un banco de forma automática. Por ejemplo, dentro de los bancos que normalmente fabricamos, pues yo les mencioné al inicio que hay distinto tipo de soluciones, distintos bancos de capacitores. Cada uno puede tener fusibles, puede tener relevadores de protección, puede tener sensores de tensión, puede tener reactores de rechazo, puede tener reactores nada más de inrush, puede tener fusibles, cuchillas de puesta a tierra, cuchillas de operación sin carga, en Europa le llaman cuchillas de operación en vacío. Entonces, Circutor normalmente trata de sacar el mejor equipo, y lo mencionábamos, el mejor equipo ¿en base a qué? Un mejor equipo en base a económicamente, pero principalmente de forma técnica, un equipo muy tecnológico, muy técnico, que le ayude al cliente, a la industria, a contar con el elemento más completo y el mejor. Y otra ventaja que les mencionaba, pues es el diagnóstico. En Circutor España y en Circutor México contamos con el expertise para diagnosticar, y me gusta mucho ese término de diagnosticar porque es el que utilizan los médicos. Cuando uno va a algún médico, normalmente pues le hace preguntas, en base a esas preguntas él determina si se procede a realizar un estudio mayor, a un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico pues yo acabo de poner en este slide un celular, porque en realidad los bancos de media tensión, inclusive hoy en día con los nuevos reguladores de energía reactiva, nos permite tenerlos comunicados de forma remota. Inclusive desde mi celular yo puedo visualizar si el banco está funcionando, si los pasos están dentro, si están fuera, qué factor de potencia tengo, o sea, una serie de información que me permite tenerla todo en un celular. Entonces, la parte importante de selección de un banco de capacitores, pues es el diagnóstico. ¿Qué recomendación daría yo para compensar en media tensión? Compensar en media tensión, pues siempre es importante cuando la carga es en media tensión. Cuando las cargas son en baja tensión, mi recomendación siempre será compensar en baja tensión. ¿Por qué no en media tensión? Porque en media tensión, inclusive, en ocasiones resulta más económico a potencias grandes compensar.
media tensión. Pero ¿por qué no es recomendación mía o no es recomendación de Circutor compensar equipos de baja tensión con capacitores de media tensión, aunque el costo sea menor? Pues una de las recomendaciones técnicas y óptimas que les mencionaba es que, por ejemplo, si yo tengo baja tensión, yo compenso en baja tensión y libero de corriente reactiva aguas arriba de todo el cableado del transformador, le libero de corriente inductiva. A menor corriente, y eso es una gran ventaja porque lo libero de capacidad de reactiva inclusive al transformador. Con compensación de media tensión, pues cuando es media tensión, pues no me queda de otra si las cargas son en media tensión, hay que compensar en media tensión. Otra desventaja, si compenso en media tensión cuando es baja tensión las cargas, pues una de las desventajas es lo que decíamos, en realidad no libero de corriente abajo tengo un bajo factor de potencia. Sé que ante la compañía suministradora, pues le estoy beneficiando con un buen factor de potencia. Pero lo único que le estoy ayudando es a la distribución, a la compañía suministradora, a liberarle de la corriente reactiva de mi sistema. Pero nada más, internamente yo sigo manteniendo mi corriente inductiva circulante dentro de mi sistema. Entonces, lo correcto, pues, es compensar cargas de baja tensión con bancos de baja tensión. Cargas en media tensión o circuitos de media tensión con capacitores de media tensión. Y otra vez, regresamos. Cuando tengo media tensión, cargas de media tensión, pues puedo hacer lo mismo que en baja tensión. Una compensación individual. Si este motor es en media tensión, pues puedo compensar nada más este motor. Las demás cargas pueden estar en baja tensión y pues este sí lo puedo compensar en media tensión. O puedo hacer una compensación individual a nivel de transformador, una compensación fija. Lo mismo que hacemos en baja tensión, de compensar únicamente al transformador cuando está en vacío, pues aquí también podemos compensar con un equipo fijo a nivel media tensión del transformador. Lo podemos hacer compensando de forma fija. O podemos hacer la compensación por grupo de motores en media tensión, podemos compensar con un capacitor también fijo a un grupo de motores, o una compensación que es la automática, que es la que vemos en baja tensión, una compensación a nivel secundario de transformador de media tensión, media alta tensión, pues podemos compensar con ese banco de capacitores de forma automática nuestra red eléctrica. En baja tensión pareciera ser un poquito más sencillo. En media tensión sí se complica un poquito más y el grado de complejidad, pues es que la media tensión son equipos más grandes donde a veces no hay un cuarto como tal para instalar el equipo de media tensión, entonces el grado de protección se puede incrementar pues a un IP54, un IP43, y si es interior, pues nos cabe el IP23, el interior, ¿no? La ubicación, pues lo mismo, lo que decíamos, al ser equipos grandes, pues ya hablamos de estructuras que si van a estar en el exterior, tienen que ser o de acero inoxidable o de chapa electrogalvanizada y que puede estar en interior o en exterior. Nuevamente, si hay armónicos, pues los bancos van a ser con filtros de rechazo, evitando pues la distorsión armónica. En México acabamos de energizar 2 bancos de capacitores, por eso los pongo como referencia, porque están recientes, están, como por ahí dicen, calientitos, acaban de energizarse. Y uno de los bancos es para Grupo México. En México hay, por decirlo de alguna forma, 2 grandes grupos mineros. Uno es Grupo Peñoles y el otro es Grupo México. Pues dentro de Grupo México, en la zona de Chihuahua, con un distribuidor que tenemos en Guadalajara, pues energizamos un banco de 3,200 y otro banco de 5,000 kVR en 13,800 volts. El banco de 3,200 para esa mina de Grupo México,
pues está compuesto de 4 capacitores de 800 kbr, o sea, 4 secciones de 800 kbr, y en el caso del de 5000, pues es un capacitor, es un banco automático con un primer paso de 500 y 6 pasos de 750 kbr, pues es ya un monstruo de equipo que gracias a esa compensación en esa mina, pues la mina consiguió pasar de un factor de potencia de 0.88 a 99 unitario, o sea, con 8200 kbr la mina llegó a ese factor de potencia. Sabemos que en una mina pues hay distintas capacidades de carga y distintos circuitos. Ahí tienen mayor carga de tipo media tensión, por eso se realizó la compensación en media tensión. Pero dentro de Circuitor, pues no nada más tiene las referencias en México, se tienen diferentes referencias y una de esas referencias, pues están las fábricas en Venezuela de General Motors, donde distintas capacidades, en este caso 4160, 1300 kbr, otro de 1350, o sea, diferentes capacidades dentro de Venezuela. En España, pues en España también en una de energía y celulosa, pues 4000 kbr en 6300 volts, allí hablamos de 50 Hz. Son diferentes bancos, si se pueden dar cuenta, si se dan cuenta en las fotos, pues cada uno de los equipos pues va cambiando. Otra en Agas, en España, pues 8830. Disculpe, ingeniero, me parece que su micrófono no se está escuchando. Por el momento el instructor está resolviendo una pequeña falla técnica con su equipo. Agradecemos su paciencia. Una disculpa, el instructor sigue resolviendo el problema técnico con su equipo. Agradecemos con su paciencia y en un momento continuaremos con la plática. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, ya se le escucha. Ok. Si me pudieras compartir nuevamente el rol de presentador, por favor. Ok, estamos nuevamente, perdón por los inconvenientes. Nunca había sucedido, pero bueno, ya estamos aquí, una disculpa. Estábamos hablando de los diferentes tipos y de los diferentes módulos que componen un banco de capacitores, que si es exterior, interior, acero electrogalvanizado, si va pintado, si lleva determinada IP, si el techo es voladizo, con una cierta inclinación, pero internamente pues hay diferentes elementos que componen el banco de capacitores. Yo les mencionaba que está el seccionador de puesta a tierra, los seccionadores de corte en vacío, interruptores de vacío, interruptores que seccionan el banco de capacitores, que permiten la conexión y desconexión, hay sensores de presencia de tensión, hay puertas de acceso con bloqueo, sin bloqueo, hay alumbrado interior, detectores de humo, resistencias calefactoras para la ionización o anticondensación del aire, con termostato, ventilación forzada. Hay una serie de elementos que hacen que un banco pueda ser más costoso o menos costoso. En ocasiones hemos ofertado equipos de ciertas dimensiones, de ciertas capacidades, y al final de cuentas el cliente nos dice: cotízame sin esto, sin aquello, sin esto. Sin demeritar la seguridad, pues vamos quitando elementos y pues logramos algún beneficio en costo económico. Y dentro de esos costos económicos que se van reduciendo, pues muchas veces intervienen los KB-Bill, porque de acuerdo a la experiencia de cada integrador, de cada instalador, pues dependiendo dónde se instale el banco de capacitores, yo les hablaba de las diferentes altitudes que tiene cada una de las zonas. Entonces, esas altitudes hace que determinada resistencia o rigidez dieléctrica del aire, pues hace que se reduzcan las dimensiones. Entonces necesitamos mayor aislamiento, mayores niveles de aislamiento, y por ejemplo los que mencionamos aquí,
pues son aislamientos europeos con ciertos KV-bills o con ciertos niveles de aislamiento, dependiendo de las tensiones de red eléctrica que se tenga. En cada país y en cada ciudad, pues va a corresponder un cierto nivel de aislamiento diferente, un diferente bill, un diferente KB-bill, dependiendo de la zona geográfica inclusive, porque cada zona geográfica pues puede ser de altitud, puede ser de mayor altitud, de baja altitud, pero también si está en baja altitud puede ser que ya estemos cerca de mar, donde hay más flujo de humedad, entonces también se reduce pues los niveles o las distancias de contacto con los capacitores. Y otra de las ventajas con las que cuenta Circutor al ser fabricantes es que todos sus equipos, yo les hablaba de pruebas prototipo, todos los equipos cumplen con cierta normatividad de pruebas prototipo de diseño, de ensayos, tanto en bancos de capacitores como de los elementos que integran el banco de capacitores, de ensayos de corrosión, diferentes ensayos que lo hacen ser un producto confiable. Y les mencioné algunas referencias, por decir algunas, porque son infinidad de capacitores y de bancos de capacitores que ha suministrado Circutor en la industria. Y dentro de esos de esas diferentes referencias, pues los que llaman la atención, por ejemplo, son estos colores que en Europa en un túnel hay una empresa fabricante de ese tipo de túneles que pues uno de sus logos es este color, un color un poquito rosa, un poquito tendiendo a un color chicle, un color que pues para México pues no es tan común, pues para ese integrador o para ese fabricante, pues dice yo quiero tener mis equipos tal cual como lo viene mi marca. Y Circutor pues dice, ok, te fabricamos el banco de capacitores con los colores que tú necesitas. En México pues sabemos que hay diferentes empresas estatales que, por ejemplo, Pemex, que refiere un color, CFE no tanto, pero CFE maneja los colores tradicionales de industria. Pero si se llega a dar el caso que alguien que requiere un color en específico, pues se puede suministrar en base al color que requiera pues cada una de las industrias, pasando por el acero inoxidable, que también Circutor tiene diferentes equipos con acero inoxidable, con ese tipo de acero que pues en media tensión es muy común encontrarse, gabinetes en acero inoxidable, pues Circutor también. Y pues solo mostré algunas referencias de Circutor en el mundo, de Circutor en México, pero a nivel mundial pues se ha trabajado con lo que mencionamos al inicio, con potabilizadoras, con minería, con cementos, con plantas de cementos, con plantas de papel, con gas, con industria del aceite, las químicas, las eólicas, las automotrices, las automotrices de gran calaje, las utilities que les llaman, las suministradoras de energía, o sea, Circutor tiene bastante experiencia, bastantes clientes que se van adicionando y pues dentro de los clientes que se tienen, yo les mencionaba las alianzas que tiene Circutor a nivel Europa, que nos permiten suministrarles equipos ABB, equipos a Siemens, equipos a Schneider o a Alstom GE. O sea, Circutor trabaja con las grandes industrias químicas, industrias de cualquier nivel, pero también industrias que trabajan y que tienen equipos también pues de suministro de media tensión. Entonces, Circutor es una gran opción y pues esto es lo que les queríamos mencionar como fabricantes de media tensión, que tenemos toda esa expertise, que contamos con los equipos y pues dentro de las innovaciones que tiene Circutor pues está el My Catalog. Ustedes pueden entrar o descargar a Play Store o App Store, a Google Play, descargar el My Catalog y dentro del My Catalog tener esa app donde tendrían todos los equipos que tiene Circutor, tanto en media tensión como en baja tensión, y más si nos siguen en las redes sociales, pues van a ver que en las redes sociales continuamente se están sacando novedades
innovaciones y además eventos. Circutor es muy de dar webinarios, seminarios presenciales y webinarios a través de online, donde ustedes pueden tener tanto videos recientes, noticias, información de técnica, no nada más de los equipos. Por ahí dicen Circutor da formaciones, pero también pues Circutor vende. Entonces, dentro de esas innovaciones y de esos eventos, pues Circutor los transmite dentro de sus redes sociales, y pues si están conectados a esas redes sociales, pues van a encontrar las innovaciones. Pues hasta aquí dejamos este tema, pues pasamos a la serie de preguntas que tenemos algunas en el chat. Esperemos que no se hayan ido los que nos realizaron las preguntas. Si nos puedes ayudar, Jaime, con este tipo de preguntas. Por ahí alcancé a ver algunas, pero si nos ayudas. Sí, claro, ingeniero. Hay algunas preguntas, de hecho. Déjeme. Pregunta Jorge, ¿cómo se mide la eficiencia de los capacitadores MT? Ok, sí, esa es la pregunta que nos mencionaban, que sí, ya nos habíamos espantado con esa pregunta. En realidad, la eficiencia de los capacitores se da con esa medición de tangente. Bueno, hay distintas formas de medir esa eficiencia. La principal es esa, o sea, cuántas son las pérdidas por cada capacitor, y ese valor de watts por kVr nos indica qué tan eficiente es nuestro capacitor, que digamos tiene menores pérdidas dentro del mercado. La norma nos pide un valor de referencia, 1.4, 1.5 de kilowatts sobre cada kVr, o sea, sin tomar en cuenta la resistencia, y esa sería como que la eficiencia primordial para decir un capacitor es de buena calidad porque tiene bajas pérdidas. Otra pues es la medición que va implícita, la medición de los microfaradios, que también la norma nos dice tanta tolerancia, pero la principal, pues la de eficiencia es esa, la de los watts por kVr dentro del capacitor. Perdón, ingeniero, ¿puedo hacer una pregunta sobre este tema? Sí. La pregunta iba referida a que hay algunos bancos ya instalados en campo que van perdiendo su eficiencia a lo largo del tiempo y ya no entregan los kVARs, digamos, de fábrica. Entonces, la pregunta era, en el campo, ¿cómo nosotros podemos tomar un criterio de decir, bueno, este banco ya no está entregando, está al 80% de kVARs, al 70%, la cantidad que sea? ¿Cómo podemos nosotros decir cuántos kVARs se está entregando para poder determinar si amerita cambio o no? Ok. Cuando yo estoy normalmente dando mantenimiento en un banco de capacitores, me voy a enfocar más que a los kVARs, a los microfaradios. Normalmente en los bancos de capacitores viene un valor de microfaradios nominal que no se puede desplazar de un cierto porcentaje. Lo decíamos en las normas, de un 10%, a veces de un 5%, un 15%, no debe de verse afectado en ese valor. Yo normalmente cuando hago mantenimiento, cuando todo el mundo hace mantenimiento, como es media tensión, lo que hay que desconectar pues es la celda de protección que alimenta el banco de capacitores. Una vez que hago esa desconexión, me espero, normalmente la norma menciona unos 5 minutos, normalmente nos esperamos un poquito más, 10 minutos, y tomamos un elemento que es la cuchilla de puesta a tierra. La cuchilla de puesta a tierra, una vez que ya desenergicé, pues meto la cuchilla de puesta a tierra. Eso me permite descargar los capacitores por si por alguna razón hay una descarga, hay capacitores cargados porque las resistencias no funcionan. Por lo que digan, pues yo aseguro aterrizar las tensiones, aterrizar los buses, de modo que aterrizo las fases, aterrizo los capacitores y descargo los capacitores. Como la celda de protección está afuera, pues no hay tensión. Si yo tengo algún sensor de tensión, pues igual checo que no haya tensión.
inclusive mucha gente por seguridad, porque estamos hablando de vidas humanas, pues aterrizo los capacitores, pongo la cuchilla de puesta a tierra, pero también aterrizo capacitor por capacitor a tierra, de modo que quedo sin cero de energía en los capacitores y hago una medición de la capacitancia de los capacitores. Los comparo con respecto a los que me dicen los nominales y determino si hay esa desviación del 5%, del 10%, y si está por arriba del 10%, pues ahí es necesario cambiar esos capacitores. Si yo tengo un elemento de protección que es un relé de protección y si tengo una combinación de capacitores en estrella o doble estrella, pues sé que tengo un elemento, un transformador que está midiendo o sea la tensión o la corriente del desbalance del neutro sobre esas dos estrellas, también me da referencia a que tengo que cambiar una celda capacitiva. Entonces, la medición de microfaradios es una señal de si está eficiente el capacitor, si nos están aportando los kVrs que normalmente dice placa, o ya se degradó el capacitor, pero la medición de los microfaradios nos muestra qué tan desviado o no está desviado nuestro capacitor para decir si lo conservamos o lo dejamos fuera. Ese sería una medición en mantenimiento, no tanto de la corriente, no tanto de los kVrs, sino de los microfaradios, porque los microfaradios, inclusive cuando se monta un banco de capacitores, un doble estrella, se escogen los capacitores que tengan la misma impedancia, o sea, los mismos microfaradios, para que se balancee la estrella y tengamos una estrella muy balanceada de microfaradios, porque se balancean en microfaradios, no se balancean en kVrs, se balancean en microfaradios, de modo que tengamos una corriente lo más cero posible en el neutro de las dos estrellas, para que el relé de protección después se programe a un cierto nivel de corriente que permita decir esto es un desbalance y saca el banco de capacitores hasta que no cambies esas celdas capacitivas. Y otra de las recomendaciones es verificar, normalmente el capacitor se desconecta, se checan sus terminales, se voltea el capacitor, se pone en una posición vertical horizontal en las dos formas y se pone un papel abajo para verificar que no haya fugas del aceite dieléctrico. Si hay fugas, pues lo mismo, se debe de cambiar ese capacitor. El peso lo dice todo, si ya pesa menos es que ya hubo una fuga anterior y pues entonces ese capacitor se tiene que cambiar forzosamente por riesgo de media tensión. Entonces esas pruebas de aceite, de estanqueidad y esas pruebas de medir microfaradios serían como que ver qué tan eficiente está todavía nuestro capacitor o nuestro banco de capacitores. Perdón, ingeniero, una pregunta, aprovechando que ya tomé el micrófono. ¿Hasta qué porcentaje de distorsión armónica pueden funcionar sin problemas estos bancos? No hay como tal un porcentaje de receta de cocina. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, en corriente estaríamos hablando de arriba de un 16%, ya es necesario colocar un reactor. En tensión, pues estamos hablando de un 1%, 2%. Y como le digo que no hay una receta de cocina es porque en realidad, pues las impedancias dentro de la red eléctrica, pues el capacitor, como lo mencioné, puede llegar a sintonizar, dependiendo de cuántos kVrs voy sumando, puedo llegar a sintonizar una quinta, una séptima armónica, una onceava, una treceava. Normalmente un capacitor en media tensión sin reactor es más fácil que llegue a sintonizar una onceava y una treceava. Pero si yo no tengo onceava y treceava dentro de la red eléctrica, solo tengo quinta y séptima, pues lo único que voy a hacer es amplificar un poquito la onceava. No va a entrar en resonancia, pero sí amplifico una onceava y una treceava. Como tal, le digo, no hay una receta de cocina, pero sí, si por arriba de un 16% en corriente, pues ya mejor me voy con reactor, y en tensión por arriba de un 2%, pues ya me voy con reactores de rechazo. Abajo de eso puedo conservar, tener un banco de capacitores sin reactor de rechazo, únicamente con reactor
Inrush, podría colocarlo de esa forma. Gracias, ingeniero. Que nuevamente no es una regla general, pero bueno, podríamos mencionar esos valores. No sé si hay alguna otra pregunta, Jaime, si no. De parte de las redes sociales no hay ninguna pregunta y me parece que en el chat general tampoco hay ninguna pregunta, ingeniero. Sí, perdón, me faltó una pregunta. ¿Puedo hacerla? Claro, claro, sin problema, ingeniero. Bueno, en el caso de los bancos automáticos en media tensión, el censo de los KVRs necesarios que suministra para el control, ¿se miden en una fase o es un sistema que mide en 3 fases? El regulador de energía reactiva me dice. Así es. Ok. Nosotros en Circutor, la tradición, o bueno, los primeros reguladores medían una sola fase de corriente y 2 de tensión. En base a eso calculaban el factor de potencia y si el TC estaba en la fase que tenía menos KVRs, pues metía menos KVRs. Si estaba en la fase que tenía mayores KVRs perdón, mayor factor de potencia, pues metía menos KVRs y en la que tenía bajo factor de potencia, pues metía más KVRs al sistema. Al final de cuentas, los capacitores son trifásicos. Entonces, hoy en día, uno de nuestros reguladores puede trabajar con las 3 corrientes, bueno, de hecho los 2 reguladores, con las 3 corrientes y con las 3 tensiones. O sea, él estaría integrando las 3 corrientes y las 3 tensiones y nos daría un factor de potencia, pues ahora sí que más enfocado al trifásico, y pues los capacitores al final de cuentas son también conexión trifásica, nos estarían aportando de forma trifásica la compensación del factor de potencia, pero ahora la ventaja es que podemos visualizar las 3 corrientes y las 3 tensiones con nuestro regulador de factor de potencia. Muchas gracias. Sí, no, al contrario. No sé si hay alguna otras preguntas. Por aquí veo gente como les mencionaba, de Chile, de Perú, hay gente de Puebla, hay gente de Guadalajara, el ingeniero Ramírez, el ingeniero Telles de Puebla, hay ingenieros de aquí de la Ciudad de México, ingenieros de Tampico, el ingeniero Silva, hay ingenieros, ok, pues no sé si hay más preguntas. A veces las preguntas salen ya cuando tenemos los proyectos, a veces las preguntas salen cuando ya estamos en los problemillas, como dicen algunos, ¿no? No, únicamente agradecerles a ustedes, a UNCE, agradecerles a los asistentes su tiempo. Espero que les haya gustado la presentación. Tenemos presentaciones por parte de Circutor, acérquense a nuestras redes. Gracias, UNCE, por el apoyo, gracias por la oportunidad, por el tiempo, por el espacio. Gracias, Jaime, por la colaboración. Agradecerle a UNCE, agradecerle a los participantes su tiempo, agradecerles a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con esto damos por terminada la sesión. Agradecemos a Alberto Delgado y a Circutor por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales México y Latinoamérica. Excelente tarde a todos.